Presento, mi nombre, soy el contador Miguel Ángel Gutiérrez de Velasco Hoyos, soy socio de MXGA Veracruz y también estoy encabezando el Comité de Recursos Humanos de la firma. Esto nos lleva, bueno, pues a dar este tipo de capacitación, no solo hacia nuestro personal, sino también hacia nuestros clientes, amigos, para poderlos mantener actualizados en la materia que hoy nos atañe, que es la parte fiscal. El tema de hoy es el régimen simplificado de confianza para personas morales, o mejor conocido como RECICO. Es un régimen nuevo que fue aprobado recientemente y que creo que trae beneficios muy interesantes en su aplicación, lo cual nos dará a conocer. En esta exposición hemos invitado al contador y maestro en impuestos, Fabián Alonso Bojorquez León, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Tijuana, especialidad en fiscal, egresado en 2001 en la Facultad de Contaduría y Administración en Tijuana, maestría en fiscal en el 2013 en el Instituto de Especialización para Ejecutivos Guadalajara, Campus Tijuana, y también tiene un doctorado en Ciencias de lo Fiscal, egresado en 2017 en el Instituto de Especialización para Ejecutivos de Guadalajara, en Campus Tijuana. También el contador Fabián trabajó un tiempo en la firma Deloitte y García González en el área de auditoría de la ciudad de Tijuana. En 2012 a la firma RSM Bogaín, desarrollándose como director de impuestos y consultor en Tijuana y alrededores, y actualmente colaborador y socio de la firma MXGA México Global Alliance Tijuana, desarrollándose en el área fiscal y consultoría de empresas del sector privado y gobierno. Durante los últimos 12 años ha participado en foros en materia fiscal, financiera y relacionados a la contaduría pública. En cuanto a asociaciones profesionales y empresariales, es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos desde el año 2008 a la fecha. Es miembro fundador de la Academia Claustro de Doctores en Ciencias Fiscales, AC, en Baja California. En Comisión de Impuestos es presidente de la Comisión Fiscal en Coparmex y fue catedrático en la Universidad de Tijuana, impartiendo materias en el área fiscal. Dicho esto, Fabián, pues es una persona que consideramos nos podrá presentar ampliamente este tema con la experiencia que ya hemos mencionado. Damos la bienvenida a Fabián. Gracias, Fabián, y cedo los micrófonos a ti. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Claro? Sí, sí se escucha. Gracias. Hola, pues muy buenos días. A dar un recorrido por el tema de la nueva en el régimen, en el RECICO, ¿no? El famoso RECICO, personas morales. Pues yo creo que ya casi todos los que estamos aquí ya empezaron con sus primer declaración, ya tuvieron sus problemas, ya algunas no capturados. Pero bueno, vamos a tratar de dar un repaso para efectos de... Ahí se ve, perdone. ¿Sí me están viendo? Sí, ahí ya se ve, ahí se ve la presentación. Muy bien, gracias. Fabián. Muy bien, entonces vamos a
empezar. Permítame. Okay. El tema es sobre la ley de impuestos sobre la renta, reforma 2022. Este viene dentro del título 7 de los estímulos fiscales. Desde ahí, ahora sí que el Ejecutivo lo está tratando como un estímulo fiscal, este régimen de apoyo por los beneficios que trae para los que caigan en el supuesto de poder tributar bajo este régimen. Como ya saben, tiene varios requisitos que hay que cumplir y no todos caen en el supuesto, ¿no? Es el capítulo 7, denominado régimen simplificado de confianza de personas morales. En la entrada de este nuevo régimen, eliminaron un régimen algo similar, nada más que con más limitaciones, ¿no? El famoso SAS, que era en base a flujos de efectivo. Queda eliminado y continúa este régimen, ¿no? Vamos a avanzar. ¿Quiénes pueden tributar en este régimen? Personas morales. Y nos dice, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales conforme a este capítulo las personas morales residentes en México, constituidas exclusivamente por personas físicas. ¿Qué quiere decir? Si tenemos empresas del extranjero, de entrada no pueden tributar en este título, en este capítulo. Y si son sociedades que tienen como socios personas morales, no importa o del extranjero, en ningún caso pudieran tributar en este régimen. Que sus ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones de pesos. Como verán, es un régimen para empresas micro, pequeñas, no todos pueden estar. Personas morales residentes en México de nueva creación, constituidas obviamente por personas físicas y que estimen que sus ingresos no excederán de la cantidad referida, ¿no? Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el ejercicio y hasta el mes de que se trate excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este capítulo y tendrá que tributar en el título 2, ¿no? Que es el régimen general de ley. A partir del ejercicio siguiente, aquel en que haya superado el monto citado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si por allá de agosto, septiembre, una empresa excede de esos 35 millones, a partir del ejercicio siguiente tendría que tributar conforme al título 2, ¿no? Es el régimen general de ley, personas morales. Ahora bien, ¿quiénes no pueden tributar conforme al reciclo? No tributarán conforme a este capítulo las personas morales cuando uno o varios de sus socios o accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles. Es decir, donde tengan el control de la sociedad o de su administración o cuando sean partes relacionadas en términos del artículo 90. ¿Qué quiere decir aquí? Que hay que tener, yo creo que son de las partes más importantes, ¿no? Que hay que verificar antes de tomar la decisión si creas una empresa para efectos de este capítulo, ¿no? Del reciclo. Aquí nos dice, las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participan en las sociedades mercantiles. Ojo, por ahí al inicio, pues, se decía, ¿no?
se escuchaba que decían, no puede estar en ninguna otra sociedad. Y aquí la ley es muy clara, ¿no? En otras sociedades mercantiles. ¿Qué quiere decir? De entrada, que si estás en otra sociedad, en otra persona moral, que no sea una sociedad mercantil, por ejemplo, una sociedad civil, una asociación civil, quizás alguna, sería ya más de análisis del régimen agrario, no de las que son SA, SADCB, SDRL, ¿no? Estas son las mercantiles. Es decir, si fueras socio de otra persona moral que fuera sociedad civil o asociación civil, estar en una sociedad de reciclo persona moral. Y luego nos sigue diciendo, en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración. ¿Ok? Y acá abajito nos dice, ¿no? Para efectos de la ley y de este régimen, se entenderá por control cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o cita persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando una de las partes pues tenga todas las facultades para la administración, para el tema de distribuir los ingresos, eso quiere decir que ejerce el control. Esa persona pues no pudiera estar de reciclo. Incluso dice, ya sea directamente o por interpósita persona, ¿no? Quiere decir por interpósita persona, pues que esa persona le dé algún encargo, algún poder a alguna persona para que esté viendo para que esa persona lleve el control de su administración. Entonces, yéndonos ahora sí que muy específicamente, yo creo que se tendrían que revisar las actas de asamblea donde están todos los accionistas que pretenden ser del reciclo, de las sociedades que tengan, los poderes, los cargos en las empresas, porque por ahí de repente tenemos pues empresarios que están en 4 empresas, en 5 empresas, ¿no? Y van dando y otorgando poderes a personas para directores administrativos, directores operacionales. Yo creo que es muy importante analizar a detalle, yo creo quizás con un abogado, antes de dar el paso, ¿no? A intentar crear estas personas morales de reciclo, ¿no? Para evitarse futuros problemas, ¿no? Porque incluso, pues quizás a algunos les pasó, hubo empresas que a los días de enero los cambiaron de régimen, el mismo SAT, y que no caían en el supuesto, ¿no? Y al revés, los que sí caían en el supuesto y que el SAT no los cambió. Entonces ya tenías que meter tu aviso ahí conforme a la regla, ¿no? Entonces, las que no cumplían, en alguna ocasión me dijo alguien, no, pues ya me cambiaron y ahí me voy a quedar. Ojo, ¿no? Porque el sistema del SAT, pues es un sistema, ¿no? No es la ley. Pueden pasar 8 meses, pueden pasar que el SAT ya esté más despejado, y ahora con todo el tema digital de la información que tienen de los contribuyentes, pues pueden hacer revisiones posteriormente, ¿no? Y decir, oye, tú estás en reciclo personas morales, acá te tengo en 3 empresas, ¿no?
ya ven que ya es obligatorio el tema de estar avisando el tema de los socios, ¿no? De las participaciones de los socios, de las reestructuras de sociedades. Entonces ya tienen más información. Incluso hay quien dice, oye, parece trampa, ¿no? ¿Por qué me meten si yo no cabía ahí, ¿no? Entonces te tienes que mover rápido a hacer los cambios y que sea conforme a lo legal, ¿no? Conforme a las actas, conforme a las constitutivas, conforme a los poderes, incluso ya es un tema más de abogados, ¿no? Pero ver, oye, no tiene poderes, pero tiene por ahí un cargo, ¿no? Administrativo, se le paga, pues pudiera caer en el supuesto ¿no? De control efectivo, ¿no? Para efectos de reciclo, ¿no? Entonces es muy importante ahí revisar esos temas antes de decir, no, pues ya me apunté, ya, porque incluso el sistema en ocasiones le pudiste haber hecho el cambio y te lo aceptó, ¿no? Entonces no vaya a haber por ahí después revisiones ya más específicas y que te saquen, ¿no? O que te sancionen o que te multen, ¿no? De igual manera, ¿no? Aquí en la fracción 1 dice o cuando sean partes relacionadas en términos del 90, ¿no? Y del 90, en el último párrafo nos dice, se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. Cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas. O cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera, ¿no? Las partes relacionadas, pues ahorita van a estar más de moda también, en México, sobre todo entre empresas mexicanas, ¿no? Ahí ya quitaron la parte de que solo para extranjeros. En las revisiones, recuerden que el SAT se quiere hacer llegar de recursos de los que ya están pagando, ¿no? Los cautivos. Quieren invitar a los informales, estar muy, muy atentos, ¿no? A estas situaciones, para evitar sanciones y multas, ¿no? Esa es la parte relacionada y ojo ahí donde dice cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Cuando existe vinculación entre las partes para efectos de la ley aduanera, dice, se considera que existe vinculación entre las partes para los efectos de esta ley en los siguientes casos. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra. Si están legalizadas como asociadas en negocios. Eso pues con cualquier contrato, ¿no? Si tienen una relación de patrón y trabajador. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, la posesión del 5% más de las acciones, partes sociales, aportaciones en circulación y con derecho a voto en ambas. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. ¿Qué quiere decir? Que si no lo haces directamente a través de un tercero, con un poder, con un poder de un trabajador mío, por ejemplo, que se lo dé la otra empresa, ya hay vinculación. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. Y esta, pues que hay muchos y son de la misma familia, ¿no? ¿Esto para qué principalmente este tema lo regula la ley aduanera? Efectos de cuando hay un comprador y un vendedor
que tengan alguna vinculación de las que están en estas fracciones, que se puedan ver afectados o manejados los precios, ¿no?, de las mercancías. Hablando de un extranjero y un mexicano, en esta parte se cuida que no puedan, que no haya conflicto de intereses, ¿no?, sobre todo en el tema de los precios, ¿no?, de los productos o de las mercancías. Entonces, para ese tipo de empresas también hay que cuidar esta parte, ¿no? Que de ahí te remite, ¿no? Te remite a las partes relacionadas y luego ya te lleva hacia este vínculo, ¿no? Entonces, si se fijan, pues todo coincide, ¿no? Tampoco los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación, esos no pueden ser, ¿no? Ustedes saben, los fideicomisos, pues hay empresariales, hay inmobiliarios, asociación en participación, pues son las famosas AMP, ¿no? Cuando dos o más personas físicas por ahí se pueden unir para hacer alguna negociación e inscriben ese contrato, ¿no?, de asociación en participación del SAT. Pesar aunque fuera de personas físicas, no pueden estar en este reciclo, ¿no? ¿Quiénes otros no pueden? Quienes tributen conforme a los capítulos 4, 6, 7 y 8 del título 2 y los del título 3 de esta ley, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Los de instituciones de crédito y de seguros y fianzas, obviamente es ahí el sector. Los del régimen opcional del grupo de sociedades, los de los coordinados, los de actividades agrícolas, ganaderas y los del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Aquí pasa igual, ¿no? Igual como en el reciclo personas físicas, ¿no? Que te dicen quiénes no pueden estar. Aquí se supone que estos regímenes ya tienen sus, vamos a decir, sus beneficios cada uno por sí solos, no los meten aquí, además de los ingresos, ¿no? No pudieran estar. Quienes tributen en sociedades cooperativas, producción, por sí solas las sociedades cooperativas de producción son los 7 y pues ya sus formas, ¿no?, de tributar. Esas tampoco pueden estar aquí. Y los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto en este capítulo, ¿no? Por cualquiera de las causas que dejaran, en la ley salió así, que no podían tributar, ¿no? Sin embargo, sale la regla miscelánea, las 31316, y nos dice ahí, ¿no?, que para efectos del 206, los contribuyentes que dejen de tributar conforme al reciclo personas morales podrán volver a hacerlo en las siguientes condiciones, ¿no? Uno, que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquel de que se trate no rebasen los 35 millones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú te sales este año, por allá en agosto, septiembre, rebasas los 35, en el ejercicio 2023, tú tuvieras que tributar conforme al título 2 de ley, pero por alguna situación tus ventas decrecieron y en el 2023 tuviste 30 millones de ingresos, pues para el 2024 pudieras volver a tributar, ¿no?, en este régimen. Esa es la primera condición, la fracción 1. La condición es que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obtengan la opinión de cumplimientos fiscales en sentido positivo, ¿no?, cuando quieran volver a tributar. Y la 3, es la cereza en el pastel, que no se encuentran en el listado de contribuyentes
que al efecto publica el SAT en el artículo 60 párrafo, que son las famosas empresas fantasmas, ¿no? Que así les dice el SAT, ¿no? Cuando tú quieras volver a optar, vamos a decir que estés limpio, que estés al día y que en tu ejercicio inmediato ya no hayas excedido los 35 millones de ingresos, ¿no? Obviamente, pues todos los requisitos que ya hablamos, ¿no? De que sean personas físicas que no están en otras sociedades, que no sean partes relacionadas, que no tengan las facultades, lo que comentamos, ¿no? En los primeros párrafos. Para efecto de los ingresos acumulables, en el 207 nos dice, para efectos de este capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Esa es una de las diferencias, ¿no? Que trae este régimen, personas morales y reciclo, a diferencia del régimen general de ley, que los ingresos se acumulan al devengo, ¿no? Devengo con el solo hecho de que entregues un bien material, servicio, emitas una factura, una remisión total o parcialmente en el régimen general de ley de personas morales, ya acumulas el ingreso, ¿no? En este régimen, pues es en base a flujo de efectivo, ¿no? Tú puedes emitir una factura de 1 millón de pesos y no vas a pagar impuesto hasta que te la paguen, ¿no? Así de sencillo. Y aquí nos dice, ¿no? Se consideran efectivamente percibidos cuando se reciben en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando sea de anticipos a depósitos o a cualquier otro concepto, ¿no? En esta parte de los depósitos, anticipos, de repente las empresas hacen depósitos como si fueran préstamos, ¿no? A veces de los socios, de familiares en algunos casos. Y dicen, no, pues este es un préstamo para financiar a la empresa, ¿no? Ahí pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en documentar esos préstamos desde el inicio, ya no esperarse al final del año para efectos de, voy a hacer una acta de asamblea, les voy a mandar a aportaciones para futuros aumentos de capital o a capital, porque ya, como ustedes saben, con las revisiones electrónicas, ya el SAT cada vez está más al día con la información de los contribuyentes, ¿no? Ya los estados de cuenta son CFDI, entonces ya están atacando los cruces entre los depósitos, entre las facturas, y pueden por ahí salir documentos raros, ¿no? De invitaciones a pagar o incluso de requerimientos de decir, oye, tienes depósitos por 1 millón y declaraste 600,000, ¿no? Hay una diferencia de 400 y este es el impuesto que debes, ¿no? Entonces hay que tenerlo documentado y en tiempo y en forma, ¿no? Vemos el tema de la fecha cierta, ¿no? Por si el mes siguiente te lo requieren, por si el mes siguiente tienes que aclarar algo, es que ya lo tengas documentado, el contrato, si es un préstamo, pagaré, para efectos de que no te lo quieran tipificar como un ingreso, ¿no? De igual manera, se consideran efectivamente percibidos los títulos de crédito emitidos por una persona distinta a quien efectúe el pago, ¿no? Tratándose de cheques, se considera la fecha de cobro del mismo cuando se transmita a un tercero. ¿Qué quiere decir? Los endosos de cheques muchas veces te dicen, aquí está un cheque
para que vaya y lo cobre otra persona, o incluso pues se lo pagas por la otra deuda que tenías, en ese momento se considera ingreso, ¿no? Excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. La transmisión en procuración, pues es cuando, por ejemplo, a un abogado le das para que vaya y cobre ese título de crédito, ¿no? No va a ser para él, es para que efectúe el acto jurídico y vaya nada más y lo cobre. En esa situación, obviamente, también hay que tenerlo documentado cuando ocurran estos casos. En esa situación, ahí no aplica el ingreso, ¿no? Entonces, todo esto a veces por el día a día, lo vamos dejando, ¿no? Ahí a lo último y hasta que se dan los hechos de una revisión, de un requerimiento, pues andamos corriendo a ver con el abogado, a ver la notaría, la correduría para darle fecha cierta. Yo sugiero que en este nuevo régimen y en todos, hay que ir documentando toda la información en el día a día, ¿no? Ya no esperarnos a lo último, porque las revisiones electrónicas cada mes te pueden estar mandando requerimientos, ¿no? Eh, Tratándose de condonaciones, quitas o revisiones de deudas o de las deudas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor, se considera ingreso acumulable la diferencia que resulte de restar del principal actualizado por inflación. De las otorgadas por el sistema financiero, ¿no? Aquí, pues, ¿qué te dice? Que si tienes una deuda con algún banco, con alguna institución financiera, lo vas a actualizar con la inflación y la diferencia y le vas a aplicar la quita o la condonación o la remisión, y eso es lo que vas a acumular, ¿no? O sea, lo tienes que actualizar esa cantidad cuando se trate de un sistema financiero, ¿no? Y en el caso de condonaciones, quitas de deudas otorgadas por personas distintas a las instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas condonaciones o quitas. Ahí sí es todo, ¿no? Tratándose de los ingresos derivados de condonaciones, quitas o deudas que se hayan sido otorgados por personas distintas a instituciones del sistema financiero, perdonadas conforme al convenio suscrito en los acreedores reconocidos sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, se consideran efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, ¿no? Empresas que entren a concurso mercantil, cuando se lleve a cabo las firmas de la condonación, quita total o parcial, ahí se va a acumular, ¿no? El documento, pues ahí es lo que va a valer un documento de convenio, ¿no? O en la que se consuma la prescripción, ahí ya conforme a la ley que prescriba, también, ¿no? También se debe de acumular. En el caso de enajenación de bienes que se exporten, se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. Luego nos dice, si el ingreso no se percibe dentro de los 12 meses siguientes a aquel en el que se realiza la exportación, se deberá acumular el ingreso transcurrido dicho plazo. ¿Qué quiere decir aquí? Que si exportas bienes, no te los pagan, tienes 12 meses nada más para no pagar impuestos sobre esos bienes. A partir del 12º mes, o sea, en el mes 13, tuvieras que acumularlo, ¿no? Incluso, pues, aunque no te lo paguen, ¿no? Entonces, aquí tenemos que estar teniendo cuidado ahí con las exportaciones, ¿no? Cuidando el pago, cuidando los vencimientos. De repente pueden dar sorpresas, ¿no? Ahí se acumulen cantidades fuertes
que nos deben, ¿no? Ahora en las deducciones, en 208 están las deducciones. ¿Cuáles deducciones pueden tener las personas morales del reciclo, ¿no? Los contribuyentes a que se refiere este capítulo podrán efectuar las deducciones siguientes, ¿no? Las devoluciones que se reciban o los descuentos que se hagan. Obviamente siempre y cuando que se hubieran acumulado el ingreso correspondiente. Quiere decir que el ingreso en su momento hayas acumulado y hayas pagado el impuesto por ese ingreso porque te lo pagaron, ¿no? En esos casos puedes deducir esos descuentos o bonificaciones, ¿no? Las adquisiciones de mercancías, de materias primas, esto pues también es una parte muy importante, beneficio se pudiera decir, y digo se pudiera decir porque a veces no es una regla general en todas las empresas, dependiendo de sus márgenes de utilidad, pudiera convenir este tipo de régimen, ¿verdad? Y es un tema, yo creo que también esa parte se tiene que analizar por el tema en el título 2, como ustedes saben, pues estás pagando el impuesto bajo un esquema de un coeficiente de utilidad, ¿no? Que todo el año te lo llevas, ¿no? Entonces, en negocios o en comercios o en industrias que de repente te pagan cantidades y que de repente ya no tienes a lo mejor que comprar, se te puede elevar también por ahí el impuesto, ¿no? En este régimen. Entonces es un tema también a analizar, ¿no? Pero sí, pues bueno, en lo general, este es un beneficio, el que puedas deducir las adquisiciones de mercancías, obviamente pagándolas, ¿no? Obviamente pagándolas y las materias primas, ¿no? Todo lo puedes deducir, todo lo pagado, ¿no? Y si recuerdan en el título 2 de las personas morales, pues es conforme a costo de ventas, ¿no? Tú puedes deducir esas mercancías hasta que las vendes, ¿no? Eh, puedes comprar 10 millones de pesos y si no las vendiste, no va a ser deducible hasta que las vendas. Y en este régimen, si los compras y los pagas, está el flujo, te financias, todo lo puedes deducir, ¿no? Incluso hasta generas pérdida, ¿no? Y así te vas más a detalle de análisis. La fracción 3, los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. La fracción 4, las inversiones. Los intereses pagados derivados de la actividad sin ajuste alguno. Así como los que se generen por capitales tomados en préstamo, cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades de la persona moral. Aquí, ojo, pues obviamente tienes que meter intereses o préstamos, ¿sí? No sé, en compras de inventarios, en compras de activos de la empresa, ¿no? De repente vemos por ahí que piden un préstamo y ese préstamo lo mandan a otra empresa o a otra persona física y ya no, aunque se lo prestaron a esa empresa, pues ese préstamo no fue utilizado para los fines del objeto social de la empresa, ¿no? En este caso, pues, literal, como dice la fracción 5, no debieras, y tiene sentido, ¿no? No debieras deducir esos intereses, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, ¿no? Que a veces, a una empresa sí le autorizaron créditos y a la otra no. Ah, pues pídelo con aquella y préstaselo a la otra, ¿no? A veces del mismo grupo. Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Porque ya en cantidades considerables, de repente estás deduciendo algo que no debes, ¿no? Conforme a este párrafo. Otra deducción,
Pues, obviamente las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a la ley del Seguro Social y de primas de antigüedad constituidas en los términos de ley. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción estará lo dispuesto en el artículo 25, fracción de esta ley. Es el límite, ¿no? En el 25, fracción 10, ahí ya saben, nos habla de los límites, ¿no? De la exención, de que nada más es el 47 y 53, ¿no? De la reglita esa, que para esos efectos puedes deducir esa parte, ¿no? También como las otras que se pagan a los trabajadores, ¿no? Y los planes de pensiones, pues son los adicionales a los del IMSS, ¿no? Esos ya se tienen de hace tiempo, ¿no? Los contribuyentes a que se refiere este capítulo considerarán los gastos e inversiones no deducibles en los términos del 28 de la ley. Aquí te remite a las partidas no deducibles, ¿no? En el 28 ahí tenemos todo el catálogo de los no deducibles. Entonces, cualquiera de esos no deducibles caen en el supuesto para las empresas personas morales de reciclo. También se aplican, ¿no? esas condiciones de los no deducibles, ese catálogo, ¿no? Hay que estarlo considerando. Las inversiones, los contribuyentes a que se refiere este capítulo determinarán la deducción por inversión conforme a lo dispuesto a la sección 2, capítulo 2 del título 2 de esta ley, aplicando los porcientos máximos autorizados en este artículo en lugar de los señalados en la sección del capítulo 2. Siempre que el monto total de las inversiones en el ejercicio no hubiera excedido de 3 millones de pesos. Cuando el monto de las inversiones en el ejercicio sea de la cantidad señalada, se deberán aplicar los porcientos máximos establecidos en la sección 2 del capítulo 2. Para estos efectos se consideran inversiones las señaladas en el 32. ¿Qué te dice? Que todo el proceso de la deducción de una inversión, cualquiera que sea, ser conforme a la sección 2 del capítulo 2, del título 2, ¿verdad? Nada más ahora sí que con los porcentajes que nos da este régimen. Ahorita lo vamos a ver. Sí trae algunos porcentajes mayores, ¿no? Para que puedas deducir, a diferencia de las personas morales normales, ¿no? Algo así. Tenemos los porcientos máximos autorizados a que se refiere este artículo, serán los siguientes. Tratándose de gastos y cargos diferidos, 5% para cargos diferidos, el 10% para erogaciones realizadas en periodos operativos, el 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción 4 del presente artículo, ¿no? Es el que sigue, ¿no? En el caso de activos intangibles que permitan explotación de bienes de dominio público o la servicio público concesionado, el porciento máximo se calculará dividiendo la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó la concesión. El cociente se multiplicará y será un porcentaje. Ahí pues sacas el porcentaje de los años por que tienes la concesión y ahí te va a dar un porcentaje y ese es el que vas a poder utilizar, ¿no? Cuando sean concesiones de activos intangibles. Tratándose de activos fijos por tipo de bien, tratándose de construcciones,
Aquí para el 20% nos da para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, ¿no? Esto cuando cae, pues es conforme a la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos, históricos, cuenten con el certificado de restauración, ¿no? Por el instituto. Es decir, tienes que tener ese documento para poder aplicar ese 20%, ¿no? Y en los demás casos, cualquiera, pues es el 13%, ¿no? Ahí hay un beneficio, ¿no? Tratándose de activos de ferrocarriles, 10% para bombas de suministro de combustible de trenes, 10% para vías férreas, 10% para carros de ferrocarril, perdón, 20% para maquinaria niveladora de vías, excavadoras, esmeriles para vías, gastos de motor, levantar la vía, removedores, 20% para el equipo de comunicación y señalización de telemando, ¿no? Esto es en materia de para mobiliario y equipo de oficina, el 25%, pues también hay beneficio, 20% para embarcaciones, tratándose de aviones, el 25% de los dedicados a la aerofumigación agrícola y el 20% para los demás, ¿no? 25% para autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. 50% para computadoras personales de escritorio, portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, digitalizadores, o lo que sea de sistemas de cómputo, pues aquí también hay un beneficio, ¿no? Del 50%, 2 años. Y ahorita todo el tema, yo creo que es lo justo, ¿no? Ya 2 años ya los sistemas, o cada año se tienen que estar actualizando. El 50% para dados, troqueles, moldes, matrices, 100% para semovientes y vegetales. Tratándose de comunicaciones telefónicas, 10% torres de transmisión. Los sistemas de radio, incluyendo equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, 20%. 20% para equipo utilizado en transmisión, como circuitos de planta interna que no forman parte de conmutación. 25% equipo central de telefónica destinado a la conmutación de llamadas. Conmutadores. 20% para los demás casos. Tratándose de comunicaciones satelitales, 20% para equipo satelital, 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones de mejoras de activo fijo para las personas con discapacidad, ¿no? Esa fracción 12, empresas que adecúen las instalaciones, todo lo que gastes o inviertas en esa adecuación, pues es el 100%, ¿no? Es un apoyo a las personas con discapacidad, ¿verdad? Fracción 13, el 100% para maquinaria y equipo de generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente, ¿no? Está interesante, ya viene todo lo eléctrico. Entonces, la maquinaria y equipo para todos esos temas al 100%, ¿no? Está muy interesante. El 50% convencionales, bicicletas y motocicletas cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas, ¿no? Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados, aplicarán de acuerdo a la actividad que sean utilizados los porcentajes directos siguientes, ¿no? Generación, conducción, transformación y distribución de electricidad. 10% en la producción de metal,
obtenido el primer proceso, ¿no? En la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural. 13% en la fabricación de pulpa, de papel y productos similares. Y 13% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes, en la construcción de ferrocarriles y navíos, en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos, en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites y comestibles. 20% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel. 20% en el transporte eléctrico, en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos. 25% en la fabricación, acabado y teñido y estampado de productos textiles. 25% para la maquinaria de la industria minera, en la construcción de aeronaves y el transporte terrestre. 25% en el transporte aéreo. Para maquinaria y equipo de restaurantes, ahí un poquito, el 33%. 25% en la industria de la construcción, que sea en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura. Esa maquinaria también 25%. Y el 35% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país. Pues ahí entran, depende de la empresa, ahí puede entrar cualquier cosa, ¿no? Cuando sea para productos nuevos o desarrollo de tecnología en este país, ¿no? Obviamente. El 50% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas de la industria de la computación. Ahí cualquier maquinaria necesaria para el tema de la industria de la computación es el 50% también. Y el 20% en otras actividades no especificadas en el artículo. Ahí es el resumidero, ¿no? Todo lo que no se dijo entra con el 20%. Los porcientos de deducción se aplicarán sobre el monto original de la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que proceda la deducción. Aquí en este caso, tú, aunque la adquieras a crédito, esa maquinaria o equipo, puedes deducir, ¿no? Y la regla 31317, ahí nada más nos aclara, ¿no? Que los contribuyentes deberán aplicar los porcientos máximos autorizados en el artículo señalado al conjunto de inversiones que no excedan de 3 millones en el ejercicio y los porcientos máximos establecidos en la sección 2, capítulo del título 2 de esta ley. A las demás inversiones que realiza el mismo ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que de las primeras inversiones que tú hagas en el ejercicio 2022, es decir, un año, vas a aplicar esos porcentajes. Si tú te gastas 5 millones, por ejemplo, de inversiones, a los primeros 3 le vas a aplicar los porcentajes que vimos ahorita. Y a los siguientes 2 millones tendrás que aplicar los normales, ¿no? Los del título 2. Están en la sección 2 del capítulo 2, ¿no? Del título 2. Porque al inicio no se decía, ya sacaron esta regla y ya como que aclaran, oye, ¿qué va a pasar si me excedo los 3 millones, ¿no? Requisitos de las deducciones. Pues el régimen es en su mayoría de flujo de efectivo, salvo las inversiones,
Dice que hayan sido efectivamente derogadas en el ejercicio de que se trate, ¿no? Pues aquí en el reciclo, tendrías que pagarla antes del 31 de diciembre, obviamente cumpliendo y de los que conlleve la operación que hagas. Aquí pues ya no hay opción, ¿no? También ya la quitaron, ya ven que en el régimen de personas morales decían que tú podías incluso un gasto a crédito y aunque tuvieras quizás el comprobante hasta antes de presentar la anual, podías deducirlo en ese ejercicio, ¿no? Y tú tienes que tener la documentación, tener la factura y pagarlo en el ejercicio, ¿no? Y se consideran efectivamente cuando el pago haya sido efectivo mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o caso de bolsas, en servicios o en otros bienes que no sean títulos. No haya sido pagado en efectivo, pues obviamente cumpliendo los requisitos, ¿no? De hasta los topes de cuando puedes pagar en efectivo. Nos dice, tratándose de pagos con cheque, se considera efectivamente erogado la fecha en la que el mismo haya sido cobrado, o cuando los contribuyentes transmitan los cheques de un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Igual que para efectos que vimos hace ratito, el tema de los ingresos, ¿no? Cuando se acumulan, ¿no? Este, eh, dice, cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. O sea, los puedes, excepto si lo transmites para procuración, ¿no? Se lo das a un tercero para que vaya y lo cobre, ¿no? Obviamente, pues esta parte también tienes que tratar de documentarla, ¿no? Para efectos de poder hacer esa deducción, tener sorpresas, ¿no? Igualmente se consideran efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción. Cualquier convenio que hagas, y que se extingan las obligaciones con el acreedor, puedes deducirlo. Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha que se cobre no hayan transcurrido más de 4 meses. Y pues, hay que llevar bien ahí la bitácora, ¿no? Para efectos de poder deducir, ¿no? Con el tema de las facturas, ¿no? Que no exceda de los 4 meses a cuando tú le pagas, ¿no? Con el cheque. Porque es no deducible, ¿no? Tratándose de inversiones, estas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización, ejercicio, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión. Ahí es lo que les comentaba. Tienes una inversión, aunque pagues una parte o la debas toda, puedes deducir, aplicar la deducción de los porcentajes autorizados, ¿no? Sin necesidad de que los hayas pagado, ¿no? Puedo decir que es un... aquí otro requisito de las deducciones es que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos, ¿no? Por lo que se está obligado al pago del impuesto en los términos de este capítulo. Pues esta parte, pues ya sabemos, ¿no? Que tienen que ser, pero como que ya empezaron a
a verificar a detalle las facturas, ¿no? De los gastos que tenemos, de las compras que hacemos, la descripción del producto, del servicio. Ya están empezando a aplicar el tema, ¿no? De, de las facultades que tiene la autoridad para decirte, yo digo que eso no es lo que tú me dices en la factura. Hay que tener mucho cuidado ahí. Ya vi algunos casos ahí que nomás te dicen, incluso en algunas devoluciones, no te dicen, oye, no aplica porque nada más el concepto lo pusiste así, ¿no? Y te ponen el parrafito de un renglón o dos renglones del concepto. Y digo, también está muy rígido, ¿no? Que por una situación de esas ya te digan que no es deducible. Obviamente, por lo mismo que les comentaba hace un momento, ¿no? Hay que tratar ya de tener todo documentado, contratos, bitácoras, tema de la fecha cierta, ¿no? Ratificarlo, sacar copias ante fedatarios públicos y tratar de hacerlo en que ocurra, ¿no? Cuando nos lleguen las revisiones. Porque ahorita con el tema digital ya es bien fácil para la autoridad decirte, no, esto no es deducible, y tienes 2 días para aclararlo, y si no lo aclaras, ya se queda como deducible, y pues si es no deducible tampoco puedes acreditar el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces hay que retomar ese tema, hay que ir haciendo procedimientos internos para ver qué documentar, en qué gastos, en qué compras, para efectos de que cuando nos requieran o cuando nos quieran sacar de un concepto, la autoridad, decir, eso no es lo que tú dices, y por lo tanto no te lo aplico como deducción, pues debemos de tener la información, ¿verdad? Todo documentado, tratar de tenerlo siempre. Fracción 3, cuando esta ley permita la deducción de inversiones, se procede a los términos de la sección 2 del capítulo del título 2. Que es lo que ya había comentado, ¿no? Es para efectos de la deducción de inversiones, va a ser igual el mismo procedimiento conforme al título 2, nada más con los porcentajes que este régimen nos da, ¿no? Las opciones que son más favorables, ¿no? Para los que estén en este régimen. Otro requisito de las deducciones, pues obviamente que se resten una sola vez, ¿no? De la contabilidad y del cálculo de impuestos. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta ley señala como deducibles, aunque en otras leyes establezca la obligación de contratarlos y siempre que tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora a persona alguna con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. Aquí le están sacando la vuelta al tema de que quieras disfrazar pagos de seguros, los deduces y luego la fianzadora o la empresa financiera le presta recursos a uno de los socios o a otra empresa, no sé, y como que otro requisito es cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de deducciones a que se refiere el 309, ¿no? Que son las deducciones de las inversiones. Es la única excepción, como ya lo vimos ahorita, ¿no? Las deducciones de las inversiones tú las puedes deducir aunque no las pagues. Todas las demás pues deben de estar pagadas, ¿no? Efectivamente. 7, que tratándose de inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación.
Así por eso ya estaba, ¿no? Le dice, tú no puedes revaluar los activos, los inventarios, o sí puedes, ¿no? Financieramente, pero para efectos fiscales, pues el gobierno no nos los hace válidos, ¿no? Tienes inventarios por ahí que aumentan o disminuyen con el transcurso del tiempo, quieres hacer un avalúo, revaluarlo, pues sí lo puedes hacer para efectos financieros, pero para efectos fiscales en este régimen no te lo está valiendo, ¿no? Tampoco. Y al realizar las operaciones correspondientes, a más tardar el último día del ejercicio, para cada deducción en particular, establece la ley. Tratándose únicamente de los componentes a que se refiere el primer párrafo fracción del 27, estos se obtengan a más tardar en el día del contribuyente de prestar su declaración de pago provisional y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago. O sea, tienes hasta el 17 del mes siguiente, por decir algo, para reunir el comprobante fiscal, ¿no? Para poderlo deducir. Ojo ahí también, ¿no? De repente los días últimos haces un pago, ya no te mandaron la factura, hay que estar valorando eso, ¿no? Qué facturas o qué pagos o qué remisiones tienes pendiente porque te facturen, ¿no? Porque tienes hasta el 17 del mes siguiente, ¿no? Antes de presentar el provisional. Eh, para los efectos de este artículo se estará lo dispuesto en las fracciones aplicables del artículo 27. Pues son los requisitos, ¿no? De las deducciones, conforme al título 2, ¿no? Cualquiera que no esté aquí de los requisitos, pues aquí nos remite al 27, que es lo que ya conocemos, que está en el título 2, ¿no? Las deducciones. Perdón. Pagos provisionales. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo efectuarán los pagos provisionales mensuales en cuenta del impuesto anual, a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel en que corresponde el pago, mediante declaración que presentarán las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos, a que se refiere el 207 de la ley. Bueno, no, un segundo. Perdón. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos, a que se refieren los del 207, todos los que ya vimos, ¿no? Tenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago. Le vas a restar las deducciones autorizadas, que ya vimos en el artículo 208, correspondientes al mismo periodo, y la PTU de los trabajadores, ¿no? Y en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Aquí en este régimen, los pagos provisionales pues se van haciendo mes a mes y se van acumulando tanto los ingresos como los gastos. Es diferente al reciclo de las personas físicas, ¿no? Aquí se te permite ir acumulando todos los ingresos y todas las erogaciones y ir aplicando también la PTU y las pérdidas que traigas de ejercicios fiscales anteriores, ¿no?
Obviamente, quizás por ahí se estuvieron dando cuenta, ¿no? Hubo fallas ahí en el sistema, que no te agarraba, detectaba pérdidas, y algunos de los requisitos, pues es que tienen que estar las declaraciones presentadas y pagadas, ¿no? Y digo, aún en casos así, pues que sí estaban, el sistema tuvo fallas, ¿no? Que no acumulaba ciertas partidas, ¿no? Eh, los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de la ley sobre la utilidad fiscal que se determine conforme a lo señalado en este artículo, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo, en los términos del 54, ¿no? La tasa, pues, es el 30%, al igual que la del título general de ley. Y se aplica en caso de tener retenciones, se disminuyen también. Algunas consideraciones para las declaraciones en sistema del SAT. Considero, pues, recordárselas, ¿no? Muchos ya lo saben, pero puedo recordarlo. Considera el sistema los CFDI pagados en una sola exhibición para ingresos y egresos, ¿no? El sistema te valida y pues considera, ya ven que te arroja la información, ya la trae cargada, ¿no? De repente vemos y, oye, yo traía mi papel de trabajo tantos ingresos y nada más me salieron, se me reflejaron tantos, ¿no? Yo traía tantos gastos y no me está agarrando todas las deducciones. Pues ahora más que nunca tenemos que estar viendo ahí con los clientes o con los proveedores el tema de los conceptos en los CFDI, ¿verdad? Cuando se va a pagar en una sola exhibición o incluso cuando sea PPD, pues tener el complemento de pago, ¿no? Para efectos de que se considere dentro del flujo de efectivo de cómo lo está haciendo el sistema del SAT, ¿verdad? Para efectos de acumular ya sea ingresos o de acumular egresos, ¿no? De cualquier manera, pues yo sugiero que siempre lleven ahí un papel de trabajo para estar conciliando, ¿verdad? Con el sistema del SAT y no dejárselo a que el sistema nos haga todo el trabajo. Pues es un sistema, ¿no? Y también se puede equivocar. Puede tener fallas, puede tener errores, ¿no? Yo sugiero llevar el seguimiento dentro del trabajo para que lo vayas validando, ¿no? Mes a mes. Tener cuidado en verificar los FDI antes de terminar cada mes y en su caso hacer cancelación, ¿no? El sistema solo considera CFDI, el PUE y vigentes, los cancelados no. Entonces, puede ser si tú ya tenías un PUE y no te lo pagaron, pues hay que cancelarlo antes de que se acabe el mes, porque seguramente te va a salir como un ingreso y es algo que no te habían pagado, ¿no? Y vas a estar pagando un impuesto que aún no te han pagado, ¿no? Las pérdidas de ejercicios fiscales anteriores y demás información de ejercicios, así como la acumulación de ingresos y egresos de periodos anteriores del mismo ejercicio, solo las considerará si son declaraciones presentadas y pagadas, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? Ya ves que de repente se envían declaraciones y dices, bueno, se la va a pagar mañana el cliente o pasado, trae vencimiento, se les pasa, ¿no?
esas no las va a considerar el sistema. O sea, tienen que estar presentadas y pagadas para efectos de las anuales, cuando traes por ahí pérdidas, y en las provisionales, o los pagos provisionados efectuados con anterioridad, que vayas queriéndolo considerar. Si la enviaste y no la pagaste, pues no te van a salir, ¿no? Que tengas por ahí la línea de captura y digas, oye, pues si ya se envió, debe de ser pagado, ¿no? Sí, el sistema reconoce esa parte. Entonces, hay que estar ahí muy al tanto para, para efectos de los conceptos de las formas de pago, ¿no? En los FDIs, tanto de ingresos como de egresos, ¿no? Para que el sistema te los vaya llevando al día y no o se paga de más o se paga de menos, ¿no? Y luego tengamos que andar presentando por ahí complementarios, ¿no? Declaración anual, ¿dónde se anula ahí? Los contribuyentes a que se refiere este capítulo deberán calcular el impuesto en los términos del artículo 9 de la ley, y contra el impuesto anual podrán efectuar los siguientes acreditamientos, que son los pagos provisionales efectuados durante el año, obviamente pagados, y el impuesto acreditable en términos del 5 y del 10 de la ley, ¿no? Para los efectos de este artículo, para la PTU de las utilidades de la empresa, la renta gravable a que se refieren los artículos 123 de la Constitución, 127 de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal conforme al señalado en el artículo 9 de la ley. Para efectos del reciclo, la utilidad fiscal que te dé en tu declaración anual conforme al 9 de la ley del ISR, esa va a ser la base, ¿no? Para efectos de pagar la PTU. La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere este capítulo obtenidos en el ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Al resultado obtenido se le adicionará la PTU pagada en el ejercicio a que se refiere el párrafo anterior. En este caso, se estará lo establecido en el capítulo 5 del título 2 de la ley. ¿Qué te dice? Cuando tengas pérdida, le tienes que adicionar lo de la PTU. Cuando las personas morales que tributen en términos de este capítulo distribuyan a sus socios, accionistas, integrantes, dividendos, utilidades, estarán a lo dispuesto en el 140, ¿no? Conforme al que ya existe el 140. Los contribuyentes que no cumplan con los requisitos para continuar tributando en términos de este capítulo deberán cumplir con sus obligaciones previstas en el título 2 a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que esto suceda, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Dejas de cumplir con los requisitos, con cualquiera que mencioné desde el inicio, ¿no? El tema de que son partes relacionadas, si tienen facultades, poderes, y cualquiera de los temas dejan de cumplir y el más, esos son los primeros, ¿no? Y el segundo sería el que excedas de los 35 millones, ¿no? Para efecto del párrafo anterior, respecto de los pagos provisionales que se deban efectuar en términos del artículo 14 de esta ley, correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se dejó de tributar en términos de este capítulo, se deberá considerar como coeficiente de utilidad el que utilidad preponderante de los contribuyentes, conforme al 58, ¿no? El 58 ahí te lo marca. Esto es en caso de que tú, por ejemplo, en el 2022, tienes que cambiar, tienes que dejar de tributar en este capítulo porque excediste de los ingresos, y te vas a ir al 58 a ver tu actividad preponderante y ahí viene qué coeficiente de utilidad podrás utilizar, ¿no? Para dar seguimiento. Aquí la regla en cuanto a pagos provisionales,
la regla 3.13.18, nos dice, las personas morales del reciclo deberán presentar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a través de la presentación de declaración en el ISR de confianza, personas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que corresponde el pago. Conforme a lo establecido en la regla 283, dicha declaración estará prellenada. Esta regla la sacaron porque pues no te decía, ¿no? Al inicio en los artículos de la ley cómo ibas a presentar ahora sí que los provisionales, y aquí te aclara, ¿no? Lo que pues yo creo ya casi todos ya lograron entrar ahí al sistema y te hace los comentarios, ¿no? Que ya los habíamos visto ahorita. Dice, la declaración estará prellenada con la información de comprobantes fiscales de tipo de ingreso y ingreso emitidos, recibidos por las personas morales en el periodo de pago. Mismo se precargará la información correspondiente a los pagos provisionales efectuados con anterioridad y con la información de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior. En caso de que el contribuyente requiera modificar la información prellenada obtenida en los pagos provisionales o la declaración anual, las declaraciones complementarias correspondientes. Concluido el llenado de la declaración, se deberá envío utilizando la firma. ¿Qué quiere decir? Pues nada más nos recuerda, ¿no? Si, por ejemplo, tenías pérdidas fiscales, no las presentaste en la declaración de ejercicios anteriores, obviamente ahorita no te lo va a cargar, pues tendrás que presentar declaración complementaria de eso anual, y igual ocurre en los pagos provisionales, ¿no? Si ves que no te sale un concepto y que sí lo tienes en tu papel de trabajo, que sí lo tienes en tu declaración, quizás se omitió en la presentación, pues hay que meter las complementarias correspondientes, ¿verdad? Para que empiece a arrojar la información y pues que te la vaya acumulando también, ¿verdad? Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar a más tardar el 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente, aquel en que dejen de aplicar lo dispuesto en este capítulo, un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones conforme a lo establecido en el 29, fracción 7 del reglamento del Código Fiscal del SAT. En caso de que los contribuyentes omitan presentar el aviso señalado en el párrafo anterior, la autoridad fiscal podrá realizar la actualización de actividades económicas y obligaciones sin necesidad de que el contribuyente presente aviso. Pues eso es con la información que tiene, ¿no? Obviamente, pues ya todo es FDI, la misma autoridad puede hacerte el cambio al siguiente ejercicio. Sin embargo, pues hay que estar al pendiente, ¿no? De que si lo hizo o no lo hizo, y si no lo hizo, meter el aviso nosotros, ¿no? Para no caer ahí en supuestos de posibles sanciones, ¿no? Infracciones y sanciones. Esto es cuando dejes de tributar en el reciclo, ¿no? Personas morales, por alguna de las causas ya platicadas. Los contribuyentes a que se refiere este artículo no deberán efectuar la acumulación de los ingresos que hubieran percibido hasta antes de la fecha en que dejen de aplicar lo dispuesto en este capítulo, siempre que los mismos hubieran sido acumulados de conformidad con el artículo 207 de esta ley. En caso de los contribuyentes hubieran efectuado las deducciones en los términos del capítulo, no podrán volverlas a efectuar. Quiere decir que si sales del régimen, obviamente no puedes acumular, no deberás acumular los ingresos que ya acumulaste en este régimen para el ejercicio siguiente cuando empieces a tributar en el título 2, ¿no? Lo mismo para los ingresos como para las deducciones, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar mediante reglas de carácter general los mecanismos operativos de
transición para la presentación de declaraciones, avisos y otro tipo de información para los contribuyentes que dejen de tributar conforme a lo previsto de este capítulo y deban pagar el impuesto en esta ley. Pues ahí lo dejan abierto, ¿no? Estamos ahorita en los primeros meses. Yo creo después pueden sacar otras reglas. Obviamente pueden actualizar sistemas para efecto de considerar cómo se va a ir manejando de estas personas morales que por alguna situación o causal o que excedan del límite de ingresos, dejen de tributar en este régimen, ¿no? Y para efectos, dice, las personas morales a que se refiere este capítulo aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley cuando entren en liquidación, ¿no? Es igual, ¿no?, al proceso que ya se tenía. La regla 31319 nos habla ahí de las facilidades para personas físicas y morales del reciclo. Y dice, las personas físicas y morales que tributen en este quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones: enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en términos de los señalados en el artículo 28, fracción 4. Bueno, pues eso sí es también un beneficio, ¿no?, para este régimen de reciclo persona moral. Estén tributando en él, no van a tener que enviar la contabilidad electrónica ni ingresar en forma mensual su información contable, ¿no? Ese es un beneficio es muy bueno, ¿no? Tampoco tendrán que presentar la DIOT para efectos de lo del IVA, a que se refiere el artículo 32, fracción 8 de la ley del IVA, ¿no? Las DIOT, las declaraciones informativas de operaciones de terceros, si estás dentro de este régimen, las omites y no las tienes que presentar, ¿no? Con esta regla te da esa facilidad, ¿no?, de esas dos fracciones. Okay. Bueno, aquí tengo un tutorial, no sé, yo me imagino que ya todos estuvieron en plataforma del SAT, donde te dice el director general de declaraciones y pagos la forma de cómo presentar un provisional, ¿no? Yo creo que ya lo han visto. Yo creo, si dejo el material, por los tiempos, quizás todos andan ahorita ya con anuales y eso, ahí lo puedes ver en caso de que alguien tuviera una duda en cuanto al llenado. Como lo han visto, creo ya el sistema te lleva de la mano, ¿no? Donde haya que cargar, donde haya que adicionar, si tuviste algún estímulo, pues en ese tutorial se puede ver, ¿no? Para efectos prácticos, aquí tenemos un ejemplo sencillo, ¿no? De pagos provisionales, enero y febrero. Por ejemplo, tenemos el total de ingresos en enero, ¿no? Ingresos del periodo, 1.550.000. Tenemos las deducciones de 1.100.000. Realizadas anteriores no tenemos. Total de deducciones. Y si tuvieras PTU pagada, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, esto nos da la utilidad la utilidad fiscal de ese mes, ¿no?, para efectos del pago provisional de enero. Aquí se le aplica el 30% del nos da 130 pesos, un estímulo ahí por aplicar, que hay estímulos del deporte, hay algunos estímulos que sacaron por ahí, suponiendo que tuvieras y el impuesto del periodo son 133.500 pesos.
impuesto acreditable en caso de que tuvieras dividendos, utilidades, pagos provisionales, pues en este mes no hay, es enero, y SRT, un 133,500 a pagar, ¿no? Como ejemplo. No quise poner nomás un ejemplo sencillo, ¿no? Ya ven que sí te lleva de la mano. Yo sugiero que lleven papeles de trabajo aparte, no nada más hacerle caso al sistema del SAT, ¿no? Eh, para que lo vayan cotejando, conciliando. Y tenemos en febrero los ingresos del periodo. Tenemos ingresos de periodos anteriores, que para este caso tenemos la suma, el total de ingresos, tenemos el total de deducciones del periodo, tenemos las deducciones de periodos anteriores, la suma nos da 2,050,000, suma de las deducciones, y en febrero, aquí como ya se acumula todos los ingresos y se acumulan todos los egresos, utilidad fiscal de 550,000 pesos. Por el impuesto del 30% nos da 165,000 pesos y ya no hubo estímulo. Y el impuesto que nos da del periodo son 165,000 pesos. Tenemos los pagos provisionales, que es el de enero que se pagó. Se supone que ya está pagado y enterado y presentado, 133,500. Y en febrero nos da un impuesto a cargo de 31,500 pesos, ¿no? A pagar. Pues esa manera de ejemplo, yo creo el cálculo está sencillo. Como les digo, no sé por los tiempos, este tutorial dura como unos 40 minutos, pero salvo su mejor opinión ahí, Anita, no sé cómo veas, de mi parte casi está terminado, si no hubiera alguna situación, y a reserva de que gusten que ponga el tutorial ¿no? Donde te abre parte del SAT y te dice cómo presentar un pago provisional. Ponerlo en una parte. Disculpa, Fabián, entonces entraríamos a la sesión de preguntas, de dudas. Sí, adelante. ¿Sí? Si hay algo que podamos ir viendo. Ok. ¿Tenga alguna duda? No veo en el chat preguntas. O todo quedó muy claro o no expliqué de nada bien. Yo creo que todo quedó muy clarito. Sí, pues no veo en el chat preguntas. No sé si alguien quiere abrir su micrófono para hacer alguna duda. En ese tutorial ahí que va a ir en el material, ahí está muy claro en caso de que alguien tuviera una duda, ya por el tema, la práctica de cómo llenar la declaración del pago provisional en la página del SAT, ¿no? Que ya me imagino por las fechas que son, ya todos entraron y ya todos anduvieron por ahí haciendo el de enero, ¿no? O haciendo pruebas y eso. Pues damos unos minutos para ver si hay dudas, para dar tiempo a que...
Pues creo que no hay dudas, no hay preguntas. Parece ser que no hay preguntas. Entonces, pues solo nos queda dar el cierre de este curso, de esta videoconferencia, este curso de capacitación, agradeciendo a nuestro expositor que pertenece a la Comisión Fiscal de la firma MXGA, su participación, su exposición y todas las explicaciones que nos ha dado hoy sobre este régimen que aunque el primer pago provisional, segundo pago provisional, pues sigue siendo todavía un tema nuevo, un tema de actualidad y que quisimos pues compartir con ustedes la experiencia y el conocimiento de este tema con el contador Fabián Bojorquez. Y también agradecer a Fabián y agradecer a todos los participantes su tiempo. Bueno, pues por hoy es todo. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.